Bueno, el día de hoy el grupo de danzas de la Casa de la Cultura quiere hacerse partícipe en este evento con dos muestras de danza. Vamos a estar desde la región atlántica con una cumbia y después vamos a trabajar con pilanderas. Con ustedes el grupo de danzas Facua de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Bueno, acabamos de ver nuestra danza insignia de la costa atlántica, la cumbia, Su Majestad la cumbia. A continuación, vamos a ver pilanderas. Esta danza nace en Riohacha. Es
una de las danzas en las cuales se trabaja en pareja o con las mujeres solas. Este momento es un trabajo de creación, donde las mujeres van a mostrar cómo se trabaja y se hace toda la labor de la preparación del maíz para llevarlo al pilón, para poder sacar diferentes productos. Con ustedes, Pilar Negas. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a este espacio. Muchas gracias al grupo de danzas por su presentación. Vamos a tomarnos unos breves minutos para organizar un poco acá el escenario para que iniciemos el conversatorio. Gracias.
Invitamos a los ponentes que por favor nos acompañen en el escenario. Gracias. Yo soy el coordinador de lo que se está desarrollando en términos de lo que es el programa Colombia Vive. Ya en un instante les contaré un poquito de qué estamos hablando, pero inicialmente quisiera darle las gracias y la bienvenida a las personas que nos están acompañando hoy en el escenario. En primera instancia, a la señora alcaldesa Flor María Murcia, a Francisco González de AYU, de la Reserva Forestal de la Sociedad Civil, AYU, a Sergio Pedraza de la Organización Ambiental CINE y a Felipe Velosa de la Dirección de Recursos Naturales de la CAR. Efectivamente, vamos a hacer un conversatorio que va a ser moderado por uno de nuestros colegas, Edson Parra, que ahora se presentará y nos acompañará en este escenario. Pero para dar inicio, yo quisiera contarles un poquito frente a lo que es Colombia Vive. Hemos estado unos días en el municipio desarrollando esta feria ambiental. Y en primera instancia, pues queremos darles las gracias por acogernos en su territorio y brindarnos esta oportunidad. Básicamente, ¿qué
que es Colombia Bio. Colombia Bio, más o menos, es un programa que en el año 2016-2017 se inició por parte del gobierno nacional. ¿Con base en qué? Y es que Colombia, como nosotros sabemos, es un país muy diverso, muy biodiverso en términos de especies y recursos naturales, y de alguna manera esa riqueza nos lleva también a plantearnos una inquietud muy importante, y es si realmente conocemos esa riqueza. Y en muchos casos la respuesta es que conocemos algo, pero no lo conocemos suficientemente. Seguramente nuestros padres, nuestros abuelos, las personas del territorio, por supuesto, que conocen mucho de esa biodiversidad, los científicos también desde su perspectiva científica han podido conocer algo de esa riqueza, pero en términos generales conocemos muy poco de lo que representa esa biodiversidad para Colombia. Y en ese sentido es que se crea el programa Colombia Bio. En términos de poder conocer esa biodiversidad, poder entenderla un poco más y por supuesto en un futuro también, y bueno, también actualmente por supuesto, darle un uso sostenible. Y en ese sentido, ese programa Colombia Bio generó un convenio entre el gobierno de Colombia y el gobierno del Reino Unido. Y desde la perspectiva de Colombia lo lidera MinCiencias, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y este programa inicia sus actividades en 2017, y una parte de esas actividades es desarrollar unos proyectos de ciencia, tecnología e innovación, de conocimiento de esa biodiversidad, en la cual participan unas universidades del Reino Unido con universidades también conjuntamente con universidades colombianas. Y en ese sentido, esos proyectos de investigación, de conocimiento, están en este momento finalizando. Son proyectos que llevan alrededor de 3 años en ejecución y han llegado a unos hallazgos particulares, principalmente hablando de los impactos del cambio climático y cómo esos impactos afectan la biodiversidad de nuestro país, los temas de cómo los bosques, y por supuesto los bosques secundarios, son tan representativos y tan importantes para la conservación de los ecosistemas, y adicionalmente el rol de las comunidades, de la sociedad civil, en lo que tiene que ver con la conservación y uso sostenible de los recursos. Entonces, en ese sentido, estos proyectos de cooperación y estos proyectos de investigación que están cerrando se hicieron un compromiso, y ese compromiso era generar unos festivales de ciencias al final de la ejecución de los proyectos, porque muchas veces los proyectos en muchas áreas comienzan y cada proyecto queda trabajando en su propia área de conocimiento, pero al final no hay como una integración de los resultados de los mismos. Y es así como surge este Festival Paraonautas, y es cómo integramos, cómo presentamos los resultados, cómo los integramos los principales resultados de los proyectos de investigación y los compartimos con las comunidades y por supuesto con las poblaciones. De allí surge este festival. Entonces básicamente estamos cerrando un ciclo en términos de esos proyectos, pero pienso que más que cerrando estamos abriendo también otras posibilidades de procesos de conocimiento y de entendimiento hacia el futuro. Entonces, porque a veces me excedo en el tono. Bueno, entonces, Henry, muchas gracias a todos y todas, bienvenidos. La metodología es muy sencilla. Yo soy Edson Parra, soy científico, llevo 15 años en ciencia y vengo de la Universidad de Sheffield. Vamos a hacer cortos, concisos por el tiempo de todos, sus propias agendas, entonces vamos al grano. La metodología son 4 o 5 minutos para responder 3 preguntas puntuales. ¿Listo? Las preguntas las voy dando y van a tener un orden asignado, yo les doy el orden y lo vamos a intercalar. ¿Listo? Vamos a tener luego una participación breve por parte de la comunidad para también percibir en función a ciencia y biodiversidad. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comentar cuáles fueron los resultados
resultados más insignes que tiene Colombia Bio son 3. Se han compuesto como ejes temáticos, o en inglés lo hemos colocado como Key Findings. Entonces, 1. Cambio climático. Las especies que se encuentran en tierras bajas son más susceptibles al cambio climático y a la pérdida de hábitat, mientras que las aves o los animales del páramo son más resistentes. Sin embargo, en el momento que haya cambio climático, van a subir hasta un punto donde ya no haya más hábitat, es decir, extinción. ¿Listo? Ese es el resultado puntual de cambio climático. Bosque secundario. Los bosques secundarios albergan tantas especies como los bosques primarios, y no se pierde las funciones que prestan, como la provisión de polinizadores o el reciclaje de nutrientes. ¿Qué significa esto? Estamos cambiando la perspectiva, que solamente las áreas primarias, los bosques más grandes y bien protegidos, son aquellos que merecen nuestra atención. Estamos cambiando ese paradigma para decir, cada fragmento de bosque tiene su valor. El segundo. Tercero, comunidades. Las comunidades están enteradas, saben que existen los problemas y quieren participar de ellos. ¿Qué significa esto? Que no son entes solamente elocuentes, que son entes participativos, parte de la solución. ¿Listo? Entonces, anteriormente el paradigma era que las comunidades tal vez no se enteraban, no se daban cuenta, no sabían. Nuestra investigación muestra que sí. Si saben, si se enteran, ven los resultados, pero más allá de eso quieren trascender a la acción. ¿Listo? Los 3 key findings, los 3 ejes temáticos. ¿Vale? Entonces, gracias por venir acá, y yo soy demasiado estable con el tiempo, así que el respeto por el tiempo de ustedes, el respeto por nosotros, por la audiencia. ¿Vale? En el momento en el que se me vayan a ir un poco rebeldes, pues tendré que cortarlos, sin lugar a dudas. Y tenemos un evento después con los clubes de ciencia. Entonces los niños también quieren recibir unos kits a los cuales el programa les va a hacer entrega. Entonces tenemos una agenda reclutada y vamos a respetar eso, ¿vale? Listo, entonces las preguntas van a ir como en tiempo. Tiempo pasado, la primera pregunta. Tiempo presente futuro, la segunda pregunta, con base en video. Y tiempo futuro en visión, significa hipotético, ¿vale? Es la tercera pregunta. Es la primera, el pasado. Nos gustaría saber qué estrategias, programas y acciones, son diferentes cosas, ¿cierto?, han sido una experiencia importante para la conservación de la biodiversidad y su cuidado en el territorio. Pero entonces para esto no nos vamos a extender. Me gustaría que vieran una experiencia positiva, un programa o una acción, y una negativa, que compartan con el mundo. Esto está siendo grabado y está siendo transmitido en el Facebook Live. Hay personas que están viendo, entonces ¿qué experiencia quieren compartir con ellos? ¿Listo? Entonces comencemos con... ¿Tenemos ahí? Perfecto, gracias. Si esto estaba pensado como conversatorio y parece más examen final. Muy bien, vienen preparados. Tengo que me alargue un poquito, pero es más sable, ¿sí? Creo que yo... Sí, parece que sí. Siento que este problema de la biodiversidad que está detrás de todo esto, y experiencias así en concreto, yo quiero referirme a una actual, presente. Le voy a quitar seguramente la palabra a la alcaldesa. Y es que me parece que el conocimiento del territorio es fundamental en esta experiencia de poder conservar los recursos naturales. Con la comunidad se puede identificar los problemas que hay en el territorio. Seguramente le quité la propuesta, porque es la propuesta de la alcaldía, lo que están haciendo ahora, pero me parece fundamental ese proceso de reconocimiento del territorio a partir del medio ambiente como elemento central. Eso desde hace mucho tiempo se venía pensando, pero nadie se atrevía realmente a dar el paso, es decir, tenemos que integrar todas las dependencias
hacia las veredas, hacia la zona rural y hacia las instituciones educativas para comprender el territorio, para saber qué es lo que sucede en el territorio. Yo después, si me da tiempo a hablar un poquito más, pero Tiene 3 minutos 30 segundos. todavía tengo un minuto. Sí, hay un elemento central y este municipio, de Cogua, es un municipio diverso y disperso. Esa es la característica. Lo diverso lo hace porque es igual que el país donde existen muchas regiones. Dentro de esta pequeña grano de arena en el planeta que es Cogua, hay en cada partecita, cada vereda tiene una vida y unas condiciones totalmente diferentes. La vida en la Chapa es bien diferente a la vida en el Páramo o en Casablanca. Son condiciones particulares y eso requiere que la acción de las políticas generales tengan en cuenta esas particularidades, tanto en la vegetación, en las condiciones bioclimáticas, como en las condiciones culturales. La vida es totalmente diferente en cada parte del municipio. Listo, pero para sintetizar, positivo y negativo. Pues yo lo que estaba hablando que lo negativo, digamos, colocado en esos términos, siento que el municipio no se conoce entre sí. O sea que hay una falta de integración, que la gente de una vereda no conoce la otra. O sea que hay una necesidad de conocimiento del territorio. La positiva es que hay una respuesta, que se empieza a vislumbrar un camino para reconocer las condiciones particulares del territorio y poder generar una integración. Y insisto, y por eso me llamaba la atención esto, porque me parece importante generar una conversación dentro del territorio. Muchas gracias. Era Francisco González. Sí. Nos había olvidado presentar. Francisco González, de la Organización Ambiental Payú. Tenemos una reserva desde hace muchos años, ¿cierto? Sí. Excelente. ¿Estás conociendo también Sergio Pedraza? Por favor, levante la mano para que lo conozca. Sí. Del colectivo CIE, colectivo ambiental. Tenemos a la señora Formosa como representante de la autoridad local, pues la máxima autoridad local que hay, ¿no? Y Felipe Velosa de la CAR, ¿vale? Entonces, seguimos, porque no le damos la palabra a Flor, que nos comenta. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por este evento tan lindo, por permitirnos concentrar un poco en este tema tan importante, el tema del patrimonio natural que tienen nuestros territorios, de cómo debemos enriquecernos a través de lo que tiene la riqueza de nuestro territorio, de cómo debemos identificarlo, de cómo debemos valorarlo. Y creo que esa es un poco de las cosas negativas, a pesar de estar en un municipio con las características tan lindas que tiene Cogua, su posición estratégica, la gran diversidad, pero digamos que esta no ha sido como la constante, como el tema de concertación, de diálogo, de construcción. Digamos que esa ha sido un poco la parte negativa. Pero digamos que en esta administración y ahora que un poco la vida me ha dado la fortuna de estar en la alcaldía y de estar al frente del municipio, y es como a través de la construcción colectiva nosotros con un grupo de personas y pues por supuesto con la comunidad, nosotros construimos el plan de desarrollo Cogua en Buenas Manos. Este plan de desarrollo tiene un premio ganador de Colombia Líder, que es una organización que evalúa, y en esta oportunidad estuvo acompañada esa evaluación de los planes de desarrollo por la academia, y pues nosotros obtuvimos el premio al mejor plan de desarrollo del país, por supuesto en nuestra categoría. Y digamos que hay un componente muy fuerte en este plan y es precisamente el ambiental, en cómo empezamos a liderar políticas ambientales, en cómo estamos fortaleciendo a través de la participación con la comunidad en estos nuevos temas.
Y creo que una cosa muy positiva ahí es que en torno a los títulos mineros, porque tenemos en el municipio varios títulos mineros, pero como la comunidad en torno a esa amenaza constante que tenemos en el tema ambiental, la comunidad se ha unido, la comunidad ha participado. Tuvimos una audiencia pública el 17 de diciembre en relación con un título minero que impacta nuestro río Neusa, y es ver en ese escenario de la audiencia pública cómo la gente se agrupó de manera muy importante. La gente expresó a través de sus ponencias cómo le decíamos a la autoridad ambiental las razones por las cuales no se podía expedir esa licencia ambiental sobre ese título minero. Y creo que hay una experiencia maravillosa, supremamente positiva para el territorio, y es cómo empezamos a sentir que el medio ambiente, a sentir que el territorio, la riqueza y todo ese potencial que nosotros tenemos es importante, tal vez porque se nos está yendo de las manos y uno dice nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces creemos que ese despertar en el municipio de esa conciencia ambiental es una cosa muy positiva. Lo tenemos a través de los programas, planes y proyectos de nuestro plan de desarrollo, y estamos llevando este mensaje no solo a nivel local, sino lo hemos llevado a nivel departamental, a nivel nacional. Se ha unido a este proceso toda una serie de colectivos ambientales, inclusive hasta internacionales, recibimos mensajes. Entonces es como rápidamente también los temas empiezan a tener eco, a tener importancia, y creo que esa es una de las cosas muy positivas en este territorio, cómo estamos tomando conciencia e incorporando esto a los procesos educativos, a las políticas públicas. Lo decía Pachito, haciendo esas alianzas intersectoriales, como el norte de toda la misión y la visión del territorio está enfocada hacia el medio ambiente, y creo que eso en nuestro plan de desarrollo es una cosa supremamente positiva. 30 segundos. Ya 30 segundos. Para sintetizar. Bueno, creo que de toda esta experiencia lo más bonito es que nosotros estamos construyendo un modelo, digamos, no tanto de administración, sino un modelo de territorio, y lo estamos llevando también no solo en el plan de desarrollo, sino en el plan básico de ordenamiento territorial, un modelo participativo, inteligente, de desarrollo sostenible. Quienes han tenido la posibilidad de leer nuestro plan de desarrollo, de ir al documento, sabrán que estamos en la implementación de ese modelo, y que lo más importante es que esta experiencia tan bonita la podamos replicar, ojalá en el territorio nacional. Muchas gracias. A ustedes. Para el compañero de la CAP. Felipe, entonces, la misma pregunta. Vale, muchas gracias por la invitación. Es un espacio muy interesante y muy importante para la corporación hacer parte de este espacio. Para contestar esa pregunta, bueno, es una pregunta bastante compleja. La experiencia de la corporación y la misionalidad que tiene es muy amplia, pero pues me voy a enfocar principalmente en el grupo de biodiversidad de la Dirección de Recursos Naturales, nuestra labor, los proyectos, estrategias que hemos desarrollado. Un aspecto positivo y un aspecto negativo. Bueno, nosotros trabajamos con todo el tema de biodiversidad, fauna, flora, ecosistemas y el componente suelos. Claramente tenemos todo el componente social inmerso, ya que es vital para cualquier proyecto y cualquier estrategia, actividad que se vaya a desarrollar. Y una de las cosas que nosotros hacemos es la elaboración de planes de manejo y conservación de especies en categorías de amenaza, tanto de fauna como de flora. Para ello nosotros involucramos pues un montón de componentes y una metodología muy extensa. Hacemos una revisión de las resoluciones más actuales, más vigentes, frente a qué especies están amenazadas a nivel país, y hacemos una indagación respecto a cuáles de estas especies se encuentran en nuestro territorio, en la jurisdicción de la corporación, y con base en ello empezamos a hacer un proceso de diagnóstico para saber cómo se encuentran, cuál es el estado de amenaza,
cuál es el estado de conservación y las características que estas tienen. Puntualmente para este espacio estamos hablando de bosque andino y ecosistema de páramo, que son dos de los ecosistemas más importantes que tenemos en temas tanto económicos como biológicos. Entonces el aspecto positivo es pues, tener en cuenta estas especies que están amenazadas, generarles un plan y no dejarlas huérfanas, por así decirlo. Y en estos planes involucramos totalmente el componente social. Tenemos en cuenta el trabajo con la comunidad, tenemos en cuenta cuál es la visión de la comunidad frente a cuáles son las amenazas que estas especies presentan. Puede ser temas de deforestación, pueden ser temas de cacería, es decir, es un abanico muy grande de amenazas que ellos enfrentan. Entonces yo creería que el aspecto positivo es tener en cuenta como la opinión, la visión de la comunidad, que es la que vive inmersa en el territorio y está en contacto directo con estas especies, para generar estos planes. Es decir, no es generar un plan y luego hablar con la comunidad, sino tener a la comunidad presente para la elaboración de este plan y que realmente sea algo efectivo y luego hacer una socialización con ellos frente a cómo quedó el plan y qué necesitamos de ellos en el tema de acción participativa, monitoreo comunitario y demás. Yo creería que el aspecto negativo es que son muchas las especies que están en categoría de amenaza y pues no tenemos tantas personas ni tanto tiempo, pues, ni tantos recursos económicos tampoco para apuntarles a todos. Entonces muchas veces la estrategia que nos toca adoptar es apuntarle a la conservación de especies que se denominan sombrilla y que con su conservación van a básicamente abrazar y proteger a otras especies que también están involucradas en el hábitat. Entonces yo creería que ese es como el aspecto negativo que yo vería. Bueno, gracias. Por último, entonces, compañero, Sergio de la Organización Ambiental. Yo igual que el profe Pacho también venía preparado como para un conversatorio. Yo no soy un experto en estos temas y un conversatorio es algo muy distinto a esto que parecen preguntas puntuales. Sin embargo, les voy a tratar de responder. En cuanto al aspecto positivo del pasado, yo me uno mucho a lo que dice el profe Pacho y que probablemente la mayor defensa que tenían las anteriores generaciones era su conocimiento del territorio, ¿sí? De la flora, de la fauna, de donde estaban y lo que habitaban. Actualmente eso es un poco más complicado, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que no se hayan hecho procesos organizativos comunitarios porque la educación ambiental territorial se fortalezca, ¿sí? En cuanto al territorio, hay procesos anteriores muy importantes, como por ejemplo la reserva forestal que está acá activa en el municipio, pero que se podría fortalecer dándole a la comunidad pues el intensivo para que la conozca, porque estoy seguro que la mayoría de la comunidad no conoce la reserva forestal, qué funciones cumple el ecosistema de bosque que está allí y que es algo muy bueno que se ha hecho. En cuanto a lo malo, pues actualmente nosotros como territorio, el territorio no se puede entender nada más los límites de COBA, y es que nosotros estamos bajo una economía extractivista y neoliberal, ¿sí? Que como decía acá el compañero, ve los páramos primeramente desde lo económico, y un ecosistema de páramo no puede primar la economía por encima de lo social y de lo ecosistémico que representa para muchas especies. Los páramos dan el 70% de agua para todos los colombianos, por ejemplo, ¿sí? Y que ahorita con el extractivismo se están viendo también amenazados con la minería. El páramo de Santurbán es un ejemplo. Los ecosistemas de bosque andino se han deforestado casi por completo para meter ganadería y para meter cultivo de papa, en el ejemplo acá de la zona, ¿sí? Y eso también va muy ligado a que muchos campesinos, en no romantizar el tema, pues se vieron marginalizados hacia los espacios periféricos de los países, un proceso ya histórico, y se hicieron pues deforestaciones, ¿sí? Obviamente esto le incrementó mucho más el extractivismo desde los 90 con la apertura económica, que es el neoliberalismo, y pues los grandes paperos, ¿sí? Que ya manejan la agricultura de otra forma y que es envenenar el suelo. Sin embargo, yo sí creo que actualmente también hay procesos muy buenos de los que hay que destacar, como las comunidades indígenas, ¿sí? Que gracias a las comunidades indígenas y a comunidades campesinas organizadas, como por ejemplo el Sumapaz, ¿sí? Se han protegido estos ecosistemas que son importantísimos y que, a mi forma de ver, han hecho un trabajo mucho más importante que, por ejemplo, la organización de la CAP, que es la que está
responsable de la autoridad ambiental de Cundinamarca en este caso. Ya, creo que es muy concreto. Muchas gracias. Realmente a través de estos días que hemos estado en Cogua hemos encontrado cierta pluralidad. Número uno, los niños de los colegios que nos visitaron manifiestan esa necesidad por el contexto Cogua. El que en las clases de ciencias naturales o en las clases de su currículum pudiera haber algo inmerso de Cogua, porque están viendo ecosistemas de Colombia y las regiones naturales, pero sería interesante ver que ellos tuvieran algo, por ejemplo, dirigido específicamente a la biodiversidad de Cogua y al contexto coguano. Sé que los colectivos acá ambientales también están trabajando mucho eso. Entonces, entiendo que ustedes venían preparados también para otro tipo de evento, pero la vida es dinámica y estos eventos son así también. Todos nos tenemos que dinamizar y disculparán, pero espero que tengamos el diálogo que se esté dando acá, ¿ya? Entonces, los programas de la CAL y la alcaldía tienen una intencionalidad y nosotros estamos acá para dar la línea base en ciencias, que no solamente la tienen que hacer tanto los técnicos ni solamente los funcionarios de acá. Hay estamentos institucionales fuera, como las universidades. Nosotros estamos generando esa línea base también, línea tecnológica y biodiversidad. Entonces, muy seguramente podremos estar participando en eso y ya lo veremos en la siguiente parte. Entonces, muy bien. Se mantuvieron dentro del tiempo, muchas gracias por eso. Vamos con la pregunta número 2. Vamos a presentar un video. Este video son de los investigadores que trajeron el Colombia Vivo. Son las personas que pensaron la idea. Entonces, una pregunta es: ¿por qué decidieron Colombia? Si tenemos muchos países tropicales, ¿por qué Colombia? Inclusive de los Andes solamente nos queda el 40% de la cobertura original. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué la cordillera oriental? ¿Por qué Cundinamarca, Meta y Boyacá? ¿Ya? Ellos nos van a comentar eso. Nos van a comentar también cuáles eran los objetivos del proyecto, del programa, perdón. Y entonces, después, para que se vayan ahí como calentando los motores y le presten atención. Entonces, de lo que van a ver a continuación, por favor, explícanos en 2 ejemplos puntuales. ¿De qué manera visualizan cómo ven hacia el futuro? ¿Y es posible realizar estrategias, programas y acciones que puedan realizar desde la parte territorial, desde lo local o desde lo regional, como nos hablaba el compañero? No somos una unidad aislada, somos una región y un territorio. Entonces, esta es una pregunta hacia el futuro. ¿Listo? Entonces, los dejo. Si quieres, se acomodan acá, por favor, para no desarmar toda la sala y apenas son 6 minutitos de su tiempo. Porque tengo la suerte de haber tenido la oportunidad de crecer rodeada de esa biodiversidad y porque me siento orgullosa de los recursos biológicos que tenemos en Colombia. Son las relaciones entre las comunidades y el medio ambiente, y en particular en las comunidades campesinas. Yo tengo una historia personal de relación muy estrecha con Boyacá y con los campesinos. Entonces, estudiar sus vidas y encontrar las cosas que las hacen difíciles y pensar en las soluciones es lo que me gusta. I think Colombia is an amazing country. It's the most biodiverse, rich country in the world. That means you have more species of wildlife in Colombia than anywhere else on Earth. This amazing biodiversity, however, is quite threatened because of a lot of reasons, because of forest conversion to farmland, because of mining, because of climate change. And so all of these amazing biodiversity has made Colombia such an important place to try to focus my research.
And I've been very lucky in working in Colombia with some wonderful Colombian scientists. It's been a real pleasure and a privilege to have that opportunity. And I really love exploring and walking in beautiful places, and what I've actually found is that the places that I find beautiful are places that are very diverse. I also like to interact with people who are living within these places. And then also why Colombia? Well, Colombia turns out it's a beautiful place, and it has beautiful people as well. El objetivo del proyecto Paraguas es entender cómo el páramo almacena el agua y específicamente cuál es el papel de las plantas y de la gente. Yo lidero el componente de vegetación, en el cual buscamos entender si existe una relación entre la capacidad de almacenamiento y regulación del agua del páramo y atributos de la vegetación, como la riqueza, la composición y la estructura. And researchers in Colombia, we're working to identify ecosystem resilience to climate change and degradation in the Colombian Andes. Our research aims to delineate ecological baselines based on paleo and modern forest data and evaluate how changes through the peace process in Colombia will affect ecosystems and the people who interact with them. So the overall aim of our Poro Paramo project is to focus on the paramos, to understand the complex interactions between the biodiversity and their associated ecosystem services and the rural communities who live there. Justamente cuestionando, llamando la atención, ofreciendo la contribución que pueden hacer las ciencias sociales a pensar el tema de la conservación, a darnos cuenta como de esos puntos ciegos o de esas tensiones que no era necesario generar. Entonces, como ponerlas de presente es ya de por sí una contribución, porque al ponerlas de presente creo yo que se puede tener un diálogo más justo, más equitativo, más productivo con las comunidades y evitar esas tensiones. So I'm hoping that what the stories do is give us additional knowledge, additional insights that will then lead to more nuanced, more comprehensive policy making, and that people will feel that they are part of the policy making process rather than just something that policy gets done to them, that they are part of it, that they own that policy as well as everybody else. Most importantly, our project has highlighted how history, social and political context and culture have combined with ecology in contributing to the current patterns of use of the paramo. Local knowledge and understanding acquired through these shared histories need to become more visible and better integrated with other forms of knowledge. And this is critical if we are to develop ways to conserve the paramos for the future, which are truly equitable and which meet the needs of all stakeholders. Ese es el mensaje que están enviando los científicos del mundo para Pogua, para Colombia. Entonces, voy a repetir nuevamente los tres hallazgos principales, nuestros tres ejes temáticos. Tenemos uno, cambio climático. Las especies que se encuentran en la parte baja son más afectadas por la pérdida de hábitat. Y a medida que se va subiendo la temperatura, las especies de páramo, las especies de tierras altas, bosques altoandinos, van a estar perdiendo más y más hábitat, porque ya no se pueden mover. Pérdida de especies por cambio climático. Dos,
el papel imprescindible que tienen los bosques secundarios. Ya sabemos que los bosques secundarios pueden albergar muchas especies, tantas como los bosques primarios, y los servicios ecosistémicos que están produciendo tienen casi un valor similar al de los bosques primarios. Y 3, que las comunidades, como lo decían ustedes, a pesar de que históricamente han tenido un proceso de explotación de la tierra, ahora entienden y quieren hacer parte de la solución. Esos son los tres hallazgos principales. Y recordemos que las respuestas que estamos teniendo acá y la participación nuevamente del público van a ser un insumo imprescindible para el documento de incidencia política y de impacto social. ¿Qué quiere decir? Nosotros no queremos traer un documento pregrabado, prefabricado de otro lugar y aplicarlo como si fuera una fórmula a todos los territorios. Estamos escuchando y construyendo de manera conjunta. Entonces, sus respuestas son muy importantes para nosotros y asimismo para direccionar futuras investigaciones. Entonces, micrófono por favor. Gracias. Entonces, recordemos la pregunta para sintonizarnos nuevamente. Ya tenemos los key findings, los ejes temáticos. Comencemos a por el compañero que terminó. ¿Qué le parece? Entonces, de lo que vieron, de estos ejes temáticos, de estos hallazgos principales, ¿cómo podrían visualizar el territorio? ¿Qué programas, qué acciones pudiéramos tener a partir de los hallazgos y a partir de esta visión hacia el futuro? Es una pregunta hacia el futuro. Programas, estrategias, acciones. ¿Listo? Por favor. Bueno, hacia el futuro yo creo que reducir esto en términos municipios es muy complejo, ¿sí? Voy a tratar de al final pues hablarlo, pero esto es un problema estructural, ¿sí? El cambio climático nosotros lo vamos a reparar nada más en copa, ¿sí? Nosotros tenemos una economía que depende del petróleo, ¿sí? Una economía capitalista, lo había mencionado el extractivismo, que depende de la minería y nos han hecho creer que es el único camino, ¿sí? Y eso está muy equivocado, ¿sí? Por supuesto, entonces, pues un escenario distinto a esto, pues es otras formas de vida, ¿sí? Sociedades ecocomunitarias, sociedades que, como su merced dice, sí, hay mucha gente que está dispuesta al cambio, ¿sí? Que ya se le ha dado la importancia a los ecosistemas de páramos y de bosques que tienen, ¿sí? Se sabe que, por ejemplo, el ecosistema de bosque ayuda mucho al cambio climático porque es un retenedor de gases de efecto invernadero, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, pues son estos bosques de acá y otro también más quizá visible que hemos visto es la Amazonía. Ese es un futuro que yo creo que se tiene que hacer un cambio es a nivel general, ¿sí? Nosotros como cubanos entendiendo el territorio nada más como acá y cuidando probablemente acá y conociéndolo de acá y si pasa uno la frontera y igual hay extracción de petróleo, pues no va a servir de nada, ¿sí? Canadá es un país minero y viene acá a comprar agua y a hacer el territorio, ¿sí? Es una lógica capitalista, ¿sí? De depredación. Entonces, pues desde acá, desde Cobo, yo pienso que lo fundamental es la educación ambiental, ¿sí? Y no solo ambiental, humana, ¿sí? De cambiar el chip y darnos cuenta que otro futuro es posible, ¿sí? El cambio climático está encima, los impactos ya están llegando y los están existiendo nuestros ecosistemas, ¿sí? Usted dice que los ecosistemas van subiendo, el páramo pues es necesario porque es un retenedor de agua, entonces la gente ya va sintiendo en carne propia los efectos, como por ejemplo las inundaciones, también los bosques de nuevo general. Entonces yo creo que eso. ¿Listo? ¿Sigamos? Listo, bueno, de acuerdo con los key findings que nos habías comentado, yo creo que de parte de la corporación hay dos proyectos, uno ya está en marcha, otro está proyectado para empezar y le apuntan a todos estos key findings. Uno es el tema de cambio climático,
hay un grupo de la corporación que justamente trabaja con el estudio del cambio climático y para ello lo que hacen es un monitoreo de biodiversidad en distintas zonas, principalmente páramos, que son básicamente ecosistemas que nos muestran la incidencia del cambio climático de manera más acelerada. Pues por lo mismo que tú decías, básicamente un páramo termina convirtiéndose como una isla porque las especies que están en páramo no tienen la posibilidad de desplazarse más arriba, lo cual sí las tienen las especies de zonas bajas. Entonces ellos estudian cómo el páramo ha estado modificándose de manera muy acelerada, cómo se están perdiendo especies y a la vez que se pierden especies se pierden servicios ecosistémicos y pues funcionalidades de varias de las especies que están ahí inmersas. Entonces, bueno, yo creo que un componente clave es hacer un monitoreo, un estudio del cambio climático, cómo se está comportando, pero pues como decía Sergio, pues tampoco nos podemos quedar como de manos cruzadas. Y bueno, seguramente si de parte de un municipio no se va a lograr revertir el cambio climático de forma efectiva, claramente, pero pues de parte de la corporación sí creemos que la parte del componente de educación ambiental es clave y poder trabajar con las comunidades y trabajar, digamos, con los estudiantes desde edades muy pequeñas y que entiendan la importancia de temas como el reciclaje, el tema, digamos, del cuidado del recurso hídrico, el tema de buscar alternativas energéticas como son paneles solares o pues otras alternativas como biocombustibles. Yo creo que eso es como pues, una bolita de nieve que puede ir creciendo y creciendo y creciendo y pues no solamente cobijaría a Cobo, sino la idea es replicarlo con todas las comunidades y sí tendríamos un cambio efectivo. Respecto al otro key finding, que es el de bosques secundarios, actualmente estamos priorizando la conservación de corredores biológicos. Básicamente, pues, ¿qué es esto? Son zonas extensas de ecosistemas. Ahorita tenemos proyectado hacer para bosque alto andino páramo y bosque seco, donde no estamos enfocados en las especies puntuales, que era como algo que estaba antiguamente pues, destinado a que las personas conservaban solo una especie ya, sino la idea es generar estrategias con las comunidades, con las autoridades ambientales, con las autoridades locales, de generar unos parches grandes, corredores de conservación que nos van a cobijar a todas las especies. Entonces yo creía que ese bosque, todos son bosques secundarios o regeneraciones que hemos recibido pues, de mucho tiempo. Entonces yo creía que esos dos proyectos. Seguimos con Francisco, aprovechando que quedamos en línea. Yo siento que la crisis climática no es un problema de ahora, sino es un problema que viene desde hace muchísimo tiempo. Aquí en el municipio, fundamentalmente, los cambios que se dieron en la agricultura, en la ganadería, toda esta introducción del monocultivo, de la extensión de los potreros y como consecuencia los procesos erosivos, todo el problema de la pérdida de suelos en los páramos como consecuencia de las prácticas agrícolas en los páramos han generado un problema climático, pero ese problema, esa crisis climática se ve en los platos, en las casas, en los comedores, en las ollas. Y es que cambió la dieta, esa dieta de las sopas de muchos granos que se daban acá en Cogua, de otro tipo de alimentación con los cultivos de la finca, con los productos cultivados en el territorio, se ha ido perdiendo y ha cambiado. Ahora toda esta sociedad industrial de consumo lleva a que los platos sean de pasta, de papa y de muy mala alimentación. O sea, el problema alimentario ha generado también ese problema climático. Y es que en la mesa vemos lo que está pasando en el territorio. O sea, esa extensión en los páramos de los cultivos de papa que llevan a manifestar que el páramo de Guerrero sea el páramo más deteriorado del mundo, que la cantidad de tierra que rueda por los ríos y que genera toda la sedimentación de los ríos y de los cauces hasta la costa, viene del páramo, de una tierra que no vamos a recuperar, que se perdió.
Y por ese camino de la pérdida de una forma de alimentación, hemos perdido también el arraigo con la tierra. El Ministerio de Educación le dio por eliminar las cátedras de historia y el conocimiento del territorio, lo que quedaba en un espacio de segundo de primaria, también se perdió. Ahora es necesario revivir una cátedra del municipio, una cátedra COGMA, que permita que eso que hablaba en el comienzo, los estudiantes puedan reconocer cómo es su territorio, cuáles son sus quebradas, cuál es su riqueza, cómo vamos a defender el territorio de todas estas empresas mineras que vienen a tratar de destruirlo y llevarse el subsuelo como lo han hecho desde la colonia hasta ahora. ¿Cómo lo vamos a defender si no lo conocemos? O sea, necesitamos valorar, realmente resaltar el valor de la tierra, rescatar la voz de la tierra en sus pobladores, saber que en el municipio hay que defender la tierra, pero no con un discurso contra unas empresas que vengan, sino con una convicción, un sentimiento que nace en la tierra cuando decimos tenemos que conservar el bosque, tenemos que sembrarlo, recuperar, regenerar el territorio. Se trata de tener actitudes, de cambiar la cultura. Y eso en el municipio se ha venido construyendo desde hace mucho tiempo. Se declaró el rodamonte como árbol municipal y eso parecería que simplemente es un acto aislado, pero es un acto profundo, porque el rodamonte se metió en el corazón de las personas y está en el himno, está en la bandera y está en todos los negocios y está en todas las casas. Es un símbolo profundo de la relación con la naturaleza. Y por ese camino se han ido construyendo muchas cosas que generan identidad en el territorio. El Festival de Rodamonte, ahora yo insisto, me fascina que sea el Festival de Rodamonte la expresión de la gente, de los pobladores, de las veredas, que en el Festival de Rodamonte se vean los ríos, las quebradas, las montañas. Esa es cultura, porque es que la cultura es la identificación de intereses comunes con los otros pobladores. Me asusto. Siento que ese proceso de identidad es un proceso de fortalecimiento y que lo que tenemos que hacer hacia el futuro realmente es encontrarnos, buscar cómo nos integramos en el territorio, nos conocemos, nos reconocemos y valoramos la tierra que habitamos. Es escuchar la voz de la tierra, la voz que nos dice a los que nacieron acá y a los que llegamos en un momento que en este lugar valoramos el lugar, porque nuestras acciones son acciones que respetan el territorio. Muchas gracias. Señora alcaldesa. Todavía no comienza a contar. Gracias. Pues ahí sí me uno totalmente a lo que estaba expresando Pachito, porque uno no puede defender lo que no conoce. Creo que han habido importantes avances de los diferentes colectivos, grupos ambientalistas, personas que han trabajado en el territorio y que a través del tiempo pues, pueden expresar todo ese conocimiento. Pero sin lugar a duda es a través de la ciencia, de la investigación, de la tecnología, como nosotros nos tenemos que apoyar y fortalecer para encontrar las riquezas en el territorio. Cada vez se han ido encontrando ciertas especies que se han vuelto emblemáticas, la ranita, sí, hablaba Pacho del rodamonte, y bueno, otras especies. Nosotros ahora hemos fortalecido la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental, que es el área pues, encargada, que tiene las funciones del fortalecimiento del tema ambiental, con un equipo interdisciplinario y sobre todo de gente de COGUA, también esos profesionales de COGUA que avanzan y que quieren el territorio y que nos están apoyando en esa búsqueda de elementos importantes que identifiquen el territorio. Digamos, dentro de los proyectos que nosotros tenemos,
hemos avanzado en diferentes iniciativas, por ejemplo en el área de la investigación tenemos las cámaras de fototrampeo, estas están ubicadas en la zona de reserva, y ahí pues también hemos podido encontrar esa serie de especies. Por ejemplo en Cogua, aquí nadie, no sé si todavía lo sepan, tenemos un tigrillo, tenemos especies de mamíferos y una serie de fauna desconocida totalmente en el territorio. Entonces eso empieza a dar elementos mucho más fuertes en la riqueza del territorio en cuanto a fauna y flora, y que pues digamos ahora con la defensa que nosotros estamos haciendo del tema ambiental, todos esos elementos encontrados a través de la investigación, la ciencia, la tecnología, estamos apoyados por la academia también, que son situaciones que nacen también en medio de muchas cosas que no, digamos que a veces para los gobiernos no son prioritarios. Nosotros a través de la academia, por ejemplo, se está fortaleciendo el tema de la flora. Hay una planta que se llama la capuchina, en Cogua está esa especie, y con ella se viene trabajando todo un proceso gastronómico alrededor de esa investigación y de todo eso tan maravilloso que se ha encontrado alrededor de esta planta. Entonces todos esos elementos sumados nos permiten tener mucho más apropiación del territorio, revisar que la economía no solamente puede estar en todo el tema minero, o puede estar en otros elementos como cultivos que no conserven el suelo. Tenemos mucha riqueza para fortalecer todo el componente ahora de la reactivación económica, y creo que allá debemos dirigir pues las políticas públicas, a cómo le enseñamos a nuestra gente a toda esa riqueza que hay en el territorio. Pero sin lugar a dudas sí necesitamos, nuestros pequeños territorios necesitan de personas como tú, necesitan de organizaciones como Colombia Bio, necesitamos de esas grandes entidades que nos ayuden con su conocimiento, con la ciencia, la investigación, la tecnología, a encontrar eso que está ya muy escondido en los territorios y que sin lugar a dudas son los elementos importantísimos para poderlos defender, como es el caso tuyo de la investigación de esa maravillosa flor que es la orquídea nacional, que encontramos una especie endémica en Cogua, y es como venimos encontrando todas esas serie de elementos diferentes maravillosos que son los que realmente a la hora de plasmarlos en un documento técnico es los que permiten hacer ante situaciones como la extracción minera, que permiten realmente encontrar frente a la naturaleza, a la biodiversidad, al patrimonio cultural y al saber también, porque es el conocimiento también de la gente lo que permite defender los territorios. Muchas gracias. Llega a cantar los 30 segundos. Muchas gracias por las intervenciones. Hay otro dato que les quiero dar. Parte del proyecto también encontró que los deslizamientos de tierra son uno de los fenómenos más recurrentes que tenemos en la zona andina, ¿no? El conservar bosques o el dejar la regeneración natural de los bosques cerca de infraestructura estratégica, como lo son las carreteras, ahí está hablando, como lo son las carreteras, genera un impacto a la economía, no solamente porque aísla las poblaciones y encarece los costos de vida. Nuestra investigación encontró que los territorios o las áreas donde están potreros, donde hay potreros cerca a la infraestructura, como las carreteras, son 600 veces más probables de que ocurra un deslizamiento. Entonces, se hizo un análisis de costo-oportunidad en el cual se encontraba que pagando al campesino 6 pesos, eso es un ejemplo, ¿no? 6 pesos por la protección de esa área, que dejara ese potrero, se transformara en bosque, el Estado podría ahorrar 94 pesos del daño de infraestructura. ¿Qué significa eso? Que la protección de los territorios, de los bosques y la regeneración, porque los bosques secundarios están ahí ahorita, pero también la estrategia hacia el futuro es permitir que haya nuevas áreas de regeneración natural, que es una dinámica diferente, ¿cierto? ¿Para qué? Para que de esa manera prevengamos desastres naturales o desastres
que afecten la economía y toda la articulación social. Una carretera no es solamente para transportar personas, transporta ideas, transporta alimento, transporta salud, por ejemplo. Entonces, esos fueron los hallazgos también. Dentro del documento, el documento se va a dejar público, todas las personas pueden acceder a él y ahí van a estar los resultados de la investigación. ¿Ven? Entonces, ahora va una pregunta y para el equipo de logística, que si nos colaboran, porque después de esta pregunta, las personas que tengan alguna inquietud pues nos pueden dar sus preguntas a través de un papelito de algo escrito. Solamente se comunican con... Allá está Ingrid, levanta la mano. Joana está allá atrás, también nos puede colaborar. Eso. Ya, me perdí todo el resto. Tenemos entonces a Ingrid y a Joana que nos van a ayudar a recapitular lo que ustedes quieran. La pregunta que quieran, ¿vale? Entonces, este es un evento de ciencia. Si nosotros tratamos de utilizar nuestra ciencia para resolver problemas del mundo real, ¿ya? Pero muchas veces las ideas provienen de la academia. ¿Ya? Nosotros nos sentamos por allá y comenzamos a pensar, tal vez esto es un problema. Entonces venimos y lo estudiamos. ¿Y qué tal si ustedes nos dan una idea? ¿Qué tal si ustedes nos dan el problema? ¿Qué tal si ustedes nos dan la pregunta de investigación? Entonces esta pregunta es para nosotros los investigadores. ¿Qué podemos hacer hacia el futuro? ¿Hay alguna pregunta científica, algún conocimiento que les gustaría generar en su territorio o en su región para el futuro? ¿Sí? Entonces estamos hablando, puede ser una pregunta antropológica, sociológica, económica, econométrica, y nos vamos a algo más biodiversidad. Entonces les voy a dejar que piensen un momentico. Mientras tanto, entonces, Ingrid ya está pasando por allá, Joana nos va a colaborar también. Y por favor recuerden que Colombia Vivo va a estar acá, hoy nos vamos, pero vamos a dejar muchos recorridos, vamos a dejar el Club de Ciencias, que va a estar integrado a un colectivo ambiental, y vamos a dejar unas mini guías de orquídeas, voy a pasar a entregárselas a ustedes, y vamos a dejar unas copias en la biblioteca para que todo el mundo las pueda disfrutar. La idea sería poder hacer algo similar con otras partes de la biodiversidad acá en Cobo, ¿no? Estas mini guías se hicieron con la finalidad de conocer el territorio, permitir que las personas vayan a campo, se mojen y no se les moje la guía. Entonces, y podamos construir entre todos. Estas de orquídeas, podemos hacer una de mamíferos, se puede hacer otra de aves. Y esto es como un modelo que se puede replicar. Y esa es la idea. ¿Listo? Entonces, si no hay voluntario, entonces para la pregunta. Perfecto. Sí. Está bien. Muchas gracias. Yo siento que un problema central es el fraccionamiento del territorio. Y en general los fraccionamientos generan aislamiento. O sea, se parten ya como anotaban las carreteras, muchas obras fraccionan, pero los predios, la propiedad privada fracciona el territorio. Cada uno de los predios, la propiedad individual, se convierte en un elemento aislado, sin contacto con las otras personas, con el vecino. Entonces lo que hace uno, por ejemplo, alguien tiene abejas y del lado fumiga, se genera toda la acción que tiene un vecino se termina destruyendo porque el vecino hace lo contrario. O sea, si no hay comunicación, si no hay un entendimiento de que es un colectivo, de que hay una necesidad de un tejido, de construir ese tejido, de reconstruir el tejido y de recuperar algo que está en la Constitución, que es el sentido, la función social y ecológica de la propiedad. O sea, el problema no es que cada uno haga lo que se le dé la gana en su predio, sino que hay una función realmente con el territorio, una responsabilidad con el territorio para construir, para tejer en común. Esa construcción, y la pregunta va ahí, es de cuáles serían realmente los nexos
los elementos que permitan la reconstrucción de ese tejido social resquebrajado. Esto está sustentado como en el problema del individualismo, de la ausencia de solidaridad. Pero, ¿qué elementos, tanto en la ley como en las acciones educativas, culturales, políticas, se pueden hacer para reconstruir ese tejido deteriorado en el territorio? Muchas gracias. Vamos con Daniela. Gracias. Una de las problemáticas más grandes que tenemos en el territorio, bueno, dentro de tantas problemáticas que tenemos, es el tema de las especies invasoras. Especies que están acá por acción humana, entonces por decisiones humanas han terminado pues, en nuestro territorio y han proliferado, afectando a especies nativas, desplazándolas o incluso eliminándolas de ciertas zonas. Entonces, bueno, para hacer bien concisa la intervención. Como el caso de los hipopótamos en Anápolis. Sí, exacto. Para las personas que también o el retamo espinoso. Entonces, la pregunta puntual sería, ¿cuál es la estrategia, cuál sería la estrategia ideal para el control de las especies invasoras, involucrando directamente a las comunidades rurales o a las comunidades que están inmersas y en contacto directo con estas especies? Bueno, yo no le entendí bien, es una pregunta al futuro para ustedes como investigadores. Sí, para nosotros desde la ciencia poder integrar lo que tener como una zona común. Bueno, yo a partir de un ejemplo como profe que voy a hacer y una sugerencia, ¿sí? Hay un documental que se llama Páramos en Peligro, Historias de Nadie, ¿sí? Es un documental, se llama un documental cortometraje que hizo el Canal Capital de Bogotá, y lo hizo en Páramo de Guerrero, acá, en el municipio que más tiene tierra del Páramo de Guerrero, que es Carmen de Caruba, ¿sí? Como investigador, bueno, es un documental muy interesante, recomendado. Se deja fuera del páramo como ecosistema, lo hace acá desde el escritorio por no conocer los páramos verdaderamente como territorio a las comunidades, creyendo que son ajenas, ¿sí? Un páramo como ecosistema probablemente pues sea el terreno, el suelo, los frailejones, etc. ¿sí? Pero un páramo como territorio ya tiene a las comunidades que están asentadas históricamente y que construyen el páramo y que ahora lo defienden, ¿sí? Y que lo defienden de amenazas como la minera y bueno, otros más que caen y van a seguir cayendo si seguimos con estos gobiernos extractivos sobre los páramos. Entonces una pregunta que también me la hice yo, me la he hecho en mi trabajo de grado, y es cómo verdaderamente uno desde la academia teje lazos y realiza una cohesión social con la comunidad, ¿sí? Porque no es igual de fácil para mí estar hablando acá de cómo hay que cuidar el páramo para una familia que se sustenta económicamente viviendo del páramo de la papa y esa es su única entrada y tiene hijos y es muy distinto, ¿sí? Por eso, pues como investigadores también sugiero que uno tiene que en la metodología y en lo político educarse mucho y pues ser crítico, ¿sí? Pero es una pregunta que yo me hago y es si cómo la academia verdaderamente teje con las comunidades, sino que se investigue desde el escritorio o con una guía y que se investigó y ya mañana la comunidad se le olvidó, ¿sí? Ser responsable con las comunidades y verdaderamente empezar a hacer lo que decía el profe Pacho, que es a tener lazos de solidaridad, de educación, porque los saberes campesinos y científicos son importantísimos, más que probablemente los académicos para mí. Y bueno, esa es la pregunta. Gracias. Entonces finalizamos con la alcaldesa. Sí, pensaría que, digamos, aprovechando pues todos los trabajos de investigación que ustedes han hecho, de todos los hallazgos, del conocimiento de los territorios, que podríamos aplicar en el municipio
de acuerdo a cómo está el territorio, la ubicación estratégica, la biodiversidad, qué podemos aplicar de esas investigaciones, de esos hallazgos que ustedes han obtenido, que pueda ser exitoso, que podamos replicar en el territorio y que lo más importante, que tenga un efecto supremamente positivo sobre nuestras comunidades. Muchas gracias, realmente son unas excelentes ideas. Esto no es letra muerta, yo voy a llevar el mensaje, está claramente en el ambiente de que la parte social pues está ligada a la parte ambiental y pues todo eso tiene un componente histórico que no podemos desconocer, ¿ya? Estamos acá de acuerdo a la historia que hemos llevado. Ya recopilamos las preguntas. Acá hay unas, pero Perfecto. hay bastante interés, afortunadamente. Genial. Tienes Entonces, más en camino. perfecto, vamos a dar las corticas. Wow. Esta es una pregunta, no sé si es para todos. Para esto, como vamos a tener varias preguntas, vamos a tener 1 minuto máximo, muy concisos, para que las personas pues, también puedan participar todos, ¿eh? Entonces, ¿cómo vincular a la población, en especial los estudiantes, en la defensa del río Neusa? ¿Con la alcaldesa? Claro que sí, es lo que hablábamos un poco de cuando empiezan a gestarse esos movimientos en el territorio, cuando hay, digamos, liderazgos importantes desde la comunidad que empiecen a pensar en el medio ambiente y en su protección, pues eso genera otras dinámicas. Sin lugar a duda, con los estudiantes es llevar a las instituciones educativas, ahora con el tema de los PRAES, la educación ambiental. Eso es fundamental. Nosotros desde la administración pues tenemos varios proyectos a trabajar con las instituciones educativas y digamos que no solo con el río Neusa, digamos, porque es que es el tema, pues digamos, lo momentáneo, porque estamos pues sí defendiendo de que no expida la Corporación Autónoma Regional la licencia ambiental sobre ese título del río Neusa, pero la forma de concientizar a nuestras comunidades, sin lugar a dudas a los estudiantes, es llevando esa educación ambiental, formulando y diseñando políticas de educación ambiental, incorporándolas en los planes y proyectos, y pues ahora que nosotros estamos en la formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, es escuchar a nuestras comunidades y pues por supuesto especialmente a nuestros niños, nuestros jóvenes y al sector educativo, que es fundamental en estos procesos. Gracias, alcaldesa. Sí, insisto en que defender el río Neusa es la respuesta realmente del conocimiento, de la construcción de afecto por el territorio, de la construcción de identidad territorial. Pero el río Neusa requiere de acciones particulares, digamos, donde se pueden involucrar los estudiantes de todas las edades y los propietarios que tienen que ver, que habitan en las orillas del río. Hay mucha gente que ha estado de espaldas al río, que lo utiliza, que toma las aguas para sus negocios, pero que no aporta y que en muchas ocasiones lo que aporta son residuos contaminantes. Hay una parte productiva en la parte baja de la cuenca que requiere de una acción muy grande para cambiar los hábitos. Hay otra parte que es la parte, digamos, media de la cuenca, que va de la plazuela a la planta, que es una parte que tiene unos problemas muy serios de invasión de la ronda, de construcciones casi, algunas encima del mismo río, en algunos predios pasa... Involucrar a los niños como, a los estudiantes como. Un poco en esto, en la recuperación, en lograr cambiar, en conocerlo y mirar la problemática que tiene y en mirar cómo efectivamente esto es un problema de toda la población. Gracias. No sé si compañero de la cara. Si continúa así. Vamos alistando para la siguiente pregunta. Estas rondas son rápidas. Listo. Bueno, ¿cómo involucrar a los jóvenes y a los estudiantes? Sí. Yo creería que hay varias estrategias. La principal es empoderando y empapando a los estudiantes
de esa pasión por el conocimiento de los ecosistemas en donde ellos viven. Digamos, el tema de guardaparques, jóvenes investigadores, todo eso yo creo que da pie para ello. Y pues con la corporación tenemos una dirección que está a cargo del tema de educación ambiental y se encarga de eso, que es la Dirección de Cultura Ambiental y Servicios Ciudadanos. Entonces genera estos enlaces con las alcaldías directamente y pues abrir estos espacios o jornadas donde los estudiantes se involucren en el cuidado de sus ecosistemas. Listo, gracias. Recordemos que estas preguntas son de la audiencia para ustedes. Contesten en la audiencia, por favor. Bueno, pues esta es una pregunta muy interesante, chévere. Principalmente porque bueno, vincular a los estudiantes en estos temas en un país que nunca le ha interesado la educación y que invierte más en armas que en educación en guerra, pues es muy interesante. Sin embargo, en COBE, para responder quizá puntualmente, completamente sería como mediante pedagogía, ¿sí? Mediante pedagogía y estrategias didácticas que a los estudiantes los vinculen con el río Neusa, que genere una apropiación o más bien un arraigo con el territorio, no es el único, y porque se necesita es más que solo enfocarse en el río Neusa, en todo el territorio que está pues en riesgo. Muchas gracias. Recordemos que esto es el público. Listo, entonces me llegó una a mí. ¿Se han involucrado los habitantes del páramo con los proyectos de investigación que planteamos? Sí, sí se involucraron. Se desarrollaron dos estrategias. Una, fueron antropólogos y sociólogos para entender cuál es el valor de que las comunidades han generado hacia su ecosistema más cercano. Entonces, los proyectos que estuvieron a lo largo de la red interlongitudinal, como de los 1100 hasta los 3700, entonces llevaron bosque andino, alto andino y subpáramo, páramo, y estuvieron interrelacionados. Entonces sí se desarrolló. Los resultados no están terminados porque es una investigación bastante compleja. Y en la número 2, para los que no estuvieron acá, no tuvieron la oportunidad de estar en nuestra exposición, se va a dejar también las historias. Se recopilaron historias de personas que viven en el campo y tienen su sustento del campo, y cómo ellos, a través de su cosmovisión, han percibido cómo el cambio climático y sus propias prácticas han hecho que, por ejemplo, se extinga un río, una quebrada. Entonces la respuesta a la pregunta es sí. Número 2, desde la academia y colectivos ambientales se han planteado alternativas a los cultivos de papa para la conservación y el cambio de actividad. Sí. La ganadería en la zona andina es una ganadería de baja rentabilidad, de alto impacto ambiental, con una economía inestable. Son tres factores que significan: número 1, está mal pago; número 2, es muy inestable el pago que le van a dar; y número 3, tiene un impacto muy alto en el suelo y en la cobertura vegetal. Entonces, no es rentable, en pocas palabras. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Estamos generando ese tipo de alternativas, como lo que les estaba comentando. Si las empresas que tienen estas carreteras o tienen estas infraestructuras le pagan directamente a los agricultores por la regeneración natural, se llaman pagos por servicios ecosistémicos, vamos a tener un bajo impacto ambiental de los posibles impactos del cambio climático, 1, y número 2, se le da un sustento para que el agricultor no solamente deje un terreno porque sí, sino que también se beneficie de permitir ese terreno para otro uso. Entonces, número 3, en el POD, bueno, que es para ustedes, en el POD de COBA se contempló el fenómeno de urbanización de las áreas rurales. Bueno, precisamente en este momento nos encontramos en la revisión de este documento. Ustedes saben que ese es un documento que se viene trabajando desde el año 2017 con la anterior administración, y nosotros se viene haciendo toda una revisión técnica del documento. Digamos que el año pasado, el 2020, pues hubo un tema ahí muy complejo con la pandemia, porque ese trabajo pues necesita mucha visita en campo, mucho trabajo en el territorio. Digamos que ahí no fue fácil continuar con el tema de la formulación.
pero pues se vienen haciendo mesas técnicas y precisamente eso se está revisando en el área rural, digamos cómo están contemplados los centros poblados, pero digamos que sí hay una directriz clara frente a este ordenamiento territorial y es respetar la vocación del territorio. Nosotros somos un territorio agropecuario, ecoturístico, hídrico, y pues digamos que esa es la línea que debemos conservar en nuestro plan de ordenamiento territorial. Ni más faltaba que nuestro suelo y especialmente el suelo rural se nos convierta en construcciones, como ha venido sucediendo y como viene sucediendo. Nosotros tenemos mucha construcción ilegal en el área rural y pues eso es bastante complejo. Lo estamos mirando y se está haciendo precisamente esa revisión técnica, pero respetando la vocación del territorio y por supuesto la misión y la visión que tenemos en nuestros planes. Gracias, alcaldesa. Siguiente. Por años hemos centrado la atención en la estructura natural de zonificar el territorio. ¿Cuáles serían las acciones a desarrollar en la estructura social cuando de esta generan todo el cúmulo de distorsiones ambientales? Yo pensaría que para el profesor Francisco que nos diera unas luces respecto a... Por años hemos centrado la atención en la estructura natural de zonificar el territorio. ¿Cuáles serían las acciones a desarrollar en la estructura social para zonificar el territorio cuando de esta se genera todo el cúmulo de distorsiones ambientales? Sí, y yo frente a la parte de la zonificación no tengo mucha información. En algún momento se hizo un intento de zonificación social, para una propuesta dentro de un documento que hicimos sobre política de infancia y adolescencia acá en el municipio de Coco, y decíamos que igual que como se hacen planos de usos del suelo en el municipio, se debía hacer una zonificación social. Por eso que anotaba al comienzo, porque cada zona del territorio tiene características diferentes. O sea, la acción de la autoridad de los programas municipales no puede ser igual en una zona que en otra. Digamos, la gente que vive en el páramo tiene no solamente unas formas, tiene una cultura que está alrededor de la papa, de sus relaciones con la tierra, que es diferente a la gente que vive en el Olí, que tiene otro tipo de actividad, hielos y otro tipo de actividades. No puede ser la misma política, o en Casablanca, o en La Chapa. La Chapa tiene una relación mayor con Zipaquirá. Entonces, se debe hacer una zonificación social, un plano de lo social para que la intervención estatal se pueda diferenciar. Muy interesante, algo como cartografía social. Sí. Listo, ¿qué tal si le damos la palabra al compañero de CIE? ¿Cómo fomentar la educación ambiental, no solo desde el ámbito teórico o político, sino haciendo uso de las corrientes artísticas? Bueno, pues quizá que ya voy a hablar más en voz de mi colectivo. Nosotros, uno del proyecto del colectivo sí es la educación ambiental, por supuesto. La educación ambiental no solo se basa, o no lo hemos enfocado en cuanto a lo académico, a la teoría, pues porque nosotros primero que todo estamos acá en un escenario de aprendizaje y lo hemos hecho a través de una forma cultural, es los alimentos que decía el profe Pacho. Entonces con el Día de la Papa, ¿sí? Que la papa hay muchísimas variedades en todos los Andes latinoamericanos, sudamericanos, y con el Día del Cubio, por ejemplo. Para incentivar la educación ambiental, por supuesto, pues requiere de mucho trabajo como colectivo y uno espera que más personas lleguen a aportar ideas nuevas, que lo importante es entre todos aprender y construir una educación ambiental para todos, para todo el municipio. Plural. Sí, hoy tuvimos una muestra cultural bastante interesante. Muchas gracias por la pregunta. Inquietud de investigación: resolver el tema de las posibles compensaciones a los campesinos residentes en el páramo es un tema para revisar. Ver experiencias y para implementación administrativa. Se compran reservas desde los municipios pero esta medida no es suficiente. Importante el aporte de la academia e investigación en este campo. Me uno a lo que dice el profesor Francisco. Número uno, el territorio son capas de diferentes tejidos. Tenemos el tejido biodiverso,
tenemos el suelo, entonces la vocación del suelo, ¿para qué sirve el suelo? Realmente el suelo está cumpliendo esa vocación y realmente las personas de alrededor, ¿cómo se relacionan? Entonces tenemos una capa social muy importante. Yo creo que esa complejidad no la hemos asumido todavía, ni desde la academia, ni desde la parte administrativa, ni desde la parte corporativa, porque es difícil. ¿Sí? No es porque no querramos, sino porque es intrínsecamente difícil, como ya lo mencionaban acá. No hay políticas que no generen un impacto negativo, bien sea en la comunidad o bien sea en la parte de biodiversidad. Pero nosotros estamos acá para construir un mejor futuro y que todas estas ideas y todas estas corrientes de pensamiento nos ayuden a direccionarnos. Y ahorita nos va a la despedida. La Academia de la Ciencia es una especie de primera línea en defensa del medio ambiente. ¿Cómo evitar que sean financiados por empresas mineras y terminan lavándoles la cara? Es difícil, para eso están los conflictos de interés. Nosotros somos un grupo independiente, hay muchos grupos que no son independientes y en eso estamos. Hay muchos estudios que muestran efectos positivos y efectos negativos. Siempre es interesante saber quién es el financiador. Nosotros, por ejemplo, lo dejamos muy claro: quiénes son nuestros financiadores. Son entidades públicas, NERC en el Reino Unido, Vinciencias, que es de acá. Nosotros tratamos de ser transparentes. Es difícil porque eso ya entra en los campos de la ética y la moral, y pues es muy difícil entrar en esos aspectos, ¿ya? Nosotros podemos hablar como unidad, como equipo de trabajo. Nuestro trabajo es independiente y no responde a ningún tipo de interés, porque simplemente nos financian ustedes prácticamente con sus impuestos, con los impuestos del Reino Unido. ¿Cómo volver a tener confianza en las instituciones? Y la CAR tiene un discurso y uno ve que no funciona, pero casi todas las decisiones van en contra de eso. Por ejemplo, aceptar el estudio de impacto ambiental sobre el título EIJ 151. Esta es una pregunta bien específica para usted, tiene un minuto si la quiere contestar, o cómo la va a poner. Listo, bueno, pues es una pregunta bastante fuerte, diría yo. Sí. Desde mi ámbito, pues no tengo manera de contestarla, igual que como tú acabas de comentar. Yo respondo por mi grupo, yo respondo por la labor que yo hago, que es el grupo de biodiversidad, y nosotros directamente no estamos involucrados en ese tema. Entonces, pues las decisiones en esos aspectos realmente están por fuera de mi alcance y se me sale totalmente de las manos. Entonces ahí sí, pues no tendría ninguna injerencia al respecto. Perfecto, sí. Digamos que aceptar el EIA creo que no está aceptado, ¿no? Está en discusión, no se ha aceptado, no se ha otorgado licencia hasta en estudio. Si mal no estoy, ¿cierto? Sí. No se ha entregado ninguna licencia y pues ustedes ya estuvieron en ese proceso. Muchas gracias para todos, ustedes se merecen un abrazo, muchas gracias por atendernos. Henry nos va a hacer ya el acto de despedida. Gracias por estar acá, a los oradores, que ya no terminó siendo esto un conversatorio, sino más de oratoria, un panel, ¿no? Muchas gracias por la paciencia y por su puntualidad en cuanto a responder concisamente las preguntas tanto de nosotros como de la comunidad. Bueno, Edison, muchas gracias. Muchísimas gracias, señora alcaldesa, Francisco, Felipe, Sergio, por estar aquí con nosotros. Y a todos ustedes, por supuesto, por su atención y por las preguntas tan interesantes que pudieron compartir en este espacio. Si algunas de esas preguntas, por motivos de tiempo, se nos quedaron sin contestar, nosotros digamos que las transmitiríamos apropiadamente a las personas que han participado de este espacio y estaríamos atentos a poder también estar muy pendientes de las respuestas que se puedan generar sobre las mismas. Entonces, muchas gracias y le doy la palabra a Ingrid Morris. Ella ha sido la curadora de toda la exposición que se ha montado de Paramonautas y quiere compartir algunas palabras con ustedes y contarnos algunos aspectos de lo que viene de ahora en adelante con estos temas compartidos durante estos 2 días con todos ustedes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos y todas por su asistencia. Realmente
Realmente es un gusto saludarlos y saber que hay tanto interés en Cobo en el tema ambiental. Si quieren los panelistas se pueden bajar si están incómodos también estar ahí, porque vamos a pasar a darles unos estímulos a unos jóvenes que quisieron inscribirse durante todo el proceso en hacer parte de un club de ciencias, que para nosotros es un pequeño estímulo, una forma de incentivar una pequeña semilla para un proceso a larga distancia de lo que pueden ser nuestros nuevos ambientalistas. Realmente los felicitamos, estamos realmente muy admirados de la cantidad de organizaciones ambientales que existen en Cobo, y pues que haya una organización tan fuerte y tan grande como CIE. Es realmente admirable, porque estamos haciendo esto en otros territorios y nos damos cuenta que no es tan fácil. Y también felicitarlos porque hay veces las adversidades hacen que los unan, ¿no? Entonces creo que esa lucha los ha unido. Y pues por eso mismo queremos incentivar a estos jóvenes. Nos parece que justamente ejemplos como lo que ha sido, digamos, la experiencia de Erickson, que nos contaba con su beca de Conciencias, lo que ha sido los pocos investigadores y las pocas investigadoras que pudimos ver en el video colombianas, que han logrado con la ciencia llegar allá y hacer investigaciones y aportar al país, que ese es un camino, que el activismo ambiental es uno, pero también si hacemos ciencia, si nos lanzamos a comprender cómo funciona, es otro. Entonces, nuestro pequeño estímulo es un kit de ciencia en donde van a tener, y les llegará en estos días, una cartilla con algunos experimentos, unas instrucciones, y es una forma de que se unan diferentes personas que han querido inscribirse a lo largo de estos 2 días para que se conozcan y después conozcan incluso a otros jóvenes de otros clubes de ciencias. Un poco tanto la exposición como el mural, que vamos a ver también ahorita su avance, y las diferentes actividades que se han hecho. Ha sido una iniciativa que viene directamente de la coordinación del NERC Institute y de Colombia Bio, como el interés de llegar a cada una de estas personas, a cada uno de ustedes de una manera, con un mismo lenguaje, no con un lenguaje excluyente que a veces puede ser el de los técnicos, sino con un lenguaje incluyente. Y ese ha sido el reto de hacer cantidad de actividades didácticas y piezas didácticas que queremos que queden también a futuro en la página web para su consulta y permanente consulta. Entonces, sin más espera, quiero llamar a John Freddy Sánchez, que me decía que ya estaba quizás en el escenario, en el público. Si estás por acá, John, bienvenido. Pasa acá al frente para darte un reconocimiento por la inscripción, por lanzarte a este reto que va a ser la defensa ambiental. También Camilo Forero, Laura Cuervo, Franci María Rodríguez Peña, no sé si ya llegó, ella venía más tardecito. John Freddy Sánchez, allá. Ya están los 3, solamente falta una. Y bueno, también decirles que esta pequeña semilla de jóvenes diversos, todavía falta Franci, va a ser acompañada por la organización CIE para apadrinarlos y por otras organizaciones también jóvenes que quisiéramos hacer la gestión para que los acompañen en este proceso.
Entonces, les voy a dar, si quieren, Laura. El diploma dice: recibe este reconocimiento por su interés valioso y genuino en el cuidado del medio ambiente, estudio de la ciencia y la conservación de la biodiversidad, lo que hace una guardiana o guardián del territorio y de la naturaleza. Por eso se le certifica como la mención en defensor de la naturaleza. Entonces ya tienen un reto muy grande. Si quieren, les damos un aplauso. Y acá está el kit de ciencias y queremos que compartan, que sea como la unión de ustedes para poder ser la semilla de la organización. Agradezco su presencia para que compartan. ¿Quieres hablar? No, pues estos escenarios son súper importantes. Que venga una universidad del extranjero a estudiar el ambiente de acá de la sabana, tan deteriorado y fragmentado por ya sea la industrialización, ya sea los especuladores urbanísticos que acá en Zipaquirá más mis compañeros tienen una lucha con una quebrada que se llama la quebrada La Moradera. Esa es casi la última quebrada que hay, donde los urbanizadores y las mismas instituciones son las culpables por permitir estas construcciones sin ni siquiera tener una planta de tratamiento donde eliminan las quebradas. Entonces, pues, nuestra lucha es por el agua y seguiremos en esta constancia. No sé si... Queremos agradecer, obviamente, pues como nos mencionan compañeros todos, nosotros venimos de CIPA, estamos participando en la acción comunitaria de rescate y preservación de una fuente hídrica, una quebrada, la cual también es un acueducto comunitario de una vereda y de un barrio, pero que el descuido o desinterés de pronto también gubernamental local ha permitido que se deteriore su cauce y que se vulneren todos sus derechos y el del hábitat que en él se conserva. Entonces, pues tratamos como jóvenes de participar y empoderarnos de nuestro territorio y en compañía de otros colectivos de otros municipios tejer la red en cuanto a la información, al menos saber qué acciones se están llevando a cabo en Tuerca, en Tocancipá, en Tenjo, en Tabe, en Chía, en cuanto a los humedales y los hábitats, o sea, como en defensa de aquellos que no hablan, tanto fauna y flora. Bueno, como dijo Camilo, les damos gracias por estar acá, por tener ese interés por lo ambiental. Bueno, el trabajo que se ha hecho en la Moradera también ha sido como un trabajo de reconocer el territorio, de saber que hay un sentido de pertenencia por defender eso que es nuestro, el saber que la comunidad tiene una voz y que puede ser mucho más poderosa de lo que nosotros nos imaginamos, que uniendo nuestras ideas podemos lograr salvar territorios, salvar animales, de que, como dice Camilo, el territorio es grande. Y bueno, nos hablaron el día de ayer de que el agua también nos comunica, que el agua es un camino y el agua sí nos une a todos como territorio y es responsabilidad de todos cuidar. Bueno, eso que acabas de decir es fundamental, cómo nuestros jóvenes se apropian del territorio, de su riqueza, lo más importante, lo comparten, eso que van a hacer ustedes con otros entes territoriales, otros municipios, compartir esas experiencias. Eso es lo que, digamos, es muy importante a la hora de poder defender el territorio. A ustedes, mil gracias por estar en Cogua, por priorizar el municipio de Cogua con este tema fundamental. Esperamos que hayan quedado enamorados de este territorio tan bonito, de su gente, de sus costumbres y pues de todo este componente ambiental que nos rodea. Es darles las gracias a Colombia Bio, Edison, muchas gracias.
nosotros aquí pues las puertas abiertas para que ustedes con su conocimiento, con su experticia, con la relación que ustedes tienen tanto en el país como fuera del país en todos esos temas que tienen que ver con el medio ambiente. Aquí las puertas abiertas. Gracias por estar aquí, por compartirnos todas estas experiencias, por pasárselas a nuestros jóvenes y a nuestras comunidades, a las instituciones educativas. Mil gracias. Muchas gracias, alcaldesa, muchas gracias a ustedes también por su participación, a Ingrid, a todos. Efectivamente, quedamos enamorados de COBA y esperamos seguir acompañándolos durante un buen tiempo. Gracias.